Reflexiones en voz alta. Audiocápsulas para el camino. Episodio Trump y Cómodo. Cuando el imperio se convierte en espectáculo, a Donald Trump se le ha comparado muchas veces con Calígula o con Nerón. La analogía es tentadora. El exceso, la desmesura, el escándalo permanente. Sin embargo, esas comparaciones fallan en algo esencial. Calígula y Nerón representan el terror explícito, la crueldad abierta, la violencia directa contra las élites y el pueblo. Trump no encaja del todo ahí. Hay otra figura romana que se ajusta mejor al personaje y, sobre todo, al momento histórico que atraviesa Estados Unidos. El emperador Cómodo. Cómodo no fue un genio del mal ni un tirano excepcional. Fue algo más inquietante, un gobernante mediocre con un poder inmenso. Hijo de Marco Aurelio, heredó un imperio en su máximo esplendor. No lo construyó, no lo conquistó, no lo pensó, simplemente lo recibió. Y esa herencia sin mérito generó una convicción peligrosa. La idea de que el poder existe para ser disfrutado, no administrado. Trump accede a la presidencia de una potencia hegemónica en una situación comparable. Estados Unidos no estaba en ruinas, estaba en crisis estructural, sí, pero seguía siendo el centro del sistema mundial. Trump no llega con un proyecto colectivo de largo alcance, sino con una lógica de apropiación del poder. El gobierno deja de ser responsabilidad y pasa a ser escenario. El Estado se convierte en una extensión del ego. Cómodo se creyó Hércules, literalmente. Mandó acuñar monedas y levantar estatuas con su imagen divina. No gobernaba Roma, se contemplaba a sí mismo desde el trono. Trump, en clave contemporánea, hace algo similar. No se diviniza en el mármol, sino en las pantallas. El narcisismo se convierte en forma de gobierno. Cada decisión, cada conflicto, cada crisis gira alrededor de su figura. El yo sustituye a la institución. Pero hay una similitud aún más profunda y decisiva. Ambos conciben el poder como soberanía personal, no como mandato limitado por la ley. Cómodo, aunque formalmente emperador dentro del orden romano, gobernó como un monarca absoluto. Ignoró las tradiciones republicanas que aún sobrevivían, vació de contenido al Senado y sustituyó el derecho por el capricho. La ley dejó de ser un principio común y pasó a ser un instrumento al servicio del César. Roma ya no era una comunidad política, era su propiedad. Trump, en un contexto moderno, expresa la misma pulsión. Desprecia los contrapesos, cuestiona la independencia judicial, presiona a los órganos electorales y concibe la Constitución no como un límite, sino como un obstáculo. Cuando una institución no se somete, se la desacredita. Cuando una ley no conviene, se relativiza. Cuando un fallo no gusta, se niega su legitimidad. La lógica es clara. La voluntad del líder debe estar por encima del orden jurídico. En ambos casos, el problema no es solo el autoritarismo explícito, sino algo más grave: la normalización del mando personal. El poder deja de estar mediado por normas impersonales y se redefine como fidelidad al gobernante. No importa la ley, importa la lealtad. No importa la institución, importa quién la controla. Este es el rasgo clásico del absolutismo, reapareciendo bajo formas contemporáneas. Hay un episodio concreto del reinado de Cómodo que ilustra con crudeza esta lógica: el destino de los Quintilios, una de las familias senatoriales más ricas y respetadas de Roma. Cómodo los acusó de conspiración, los mandó ejecutar y confiscó sus bienes. El procedimiento fue formalmente legal, pero sustancialmente criminal. La ley no se aplicó para impartir justicia, sino para legitimar el despojo. El emperador eliminó a posibles rivales y al mismo tiempo se apropió de su riqueza. Este patrón no pertenece solo al mundo antiguo. Cuando el poder se sitúa por encima del derecho, la persecución política y el saqueo
se vuelven prácticas normales, aunque adopten formas modernas. Lo ocurrido recientemente, y que muchos califican como el secuestro del presidente venezolano, acompañado de la pretensión abierta de apropiarse del petróleo de Venezuela, responde a la misma lógica imperial. Primero se deslegitima al adversario, luego se lo criminaliza y finalmente se justifica el expolio de sus recursos. En esa misma línea, cuando Estados Unidos declara a Cuba como amenaza extraordinaria para su seguridad, ya no se trata solo de una mentira diplomática, es el delirium tremens de una obsesión ante un pueblo que lo único que puede ser acusado es de amar su libertad y soberanía. La dinámica es la misma que la de los quintilios o de Venezuela: deslegitimación, criminalización y apropiación. Porque como en tiempos de Cómodo, no se trata únicamente de una disputa política, sino de una concepción del poder que convierte la fuerza en derecho. El mensaje es claro: quien no se somete pierde no solo su cargo o su libertad, sino también sus bienes, su soberanía y su condición de sujeto político. El imperio no negocia, expropia. La comparación no es antojadiza. En ambos casos el marco jurídico se usa como fachada. Cómodo hablaba de traición. Hoy se habla de lucha contra las drogas, el terrorismo, la democracia, la seguridad o el orden internacional. Cambia el lenguaje, pero no la estructura moral del acto. La ley deja de proteger a los pueblos y pasa a proteger los intereses del más fuerte. Este es el punto donde la historia deja de ser pasado y se vuelve advertencia. Cuando un poder imperial se arroga el derecho de decidir quién gobierna, quién es legítimo y quién merece ser despojado de sus recursos, estamos ante el mismo fenómeno que corroía a Roma en su fase de decadencia: la sustitución del derecho por la fuerza revestida de legalidad. A esto se suma la política convertida en espectáculo. Cómodo bajaba a la arena como gladiador, no para defender Roma, sino para ser aplaudido. Trump transforma la presidencia en un reality permanente. Gobernar ya no consiste en resolver problemas complejos, sino en dominar el relato del día. El uso del enemigo interno completa el cuadro. Cómodo vivía obsesionado con conspiraciones. Trump necesita amenazas constantes: inmigrantes, prensa, opositores, burócratas, el llamado Estado profundo. Cuando el imperio ya no ofrece futuro, ofrece miedo. Cuando no hay proyecto, hay paranoia. Y aquí el análisis histórico se transforma en exigencia ética y política. Cuando el poder se concibe como propiedad personal, cuando la ley se subordina al capricho del líder y las instituciones se reducen a decorado, no estamos solo ante un mal gobernante, estamos ante una crisis moral del orden político. Los imperios no se desmoronan primero por enemigos externos, sino cuando sus propias sociedades aceptan que la legalidad es negociable, que la verdad es relativa y que la lealtad vale más que la justicia. Cómodo no gobernó solo, gobernó porque Roma lo permitió. Esa es la advertencia más incómoda de la historia. Defender las instituciones no es conservadurismo, es defender la posibilidad misma de la vida común. Defender la ley no es formalismo, es impedir que el poder se transforme en arbitrariedad. Cuando un gobernante se coloca por encima de la norma, ya no gobierna, domina. Y donde hay dominio personal, la política degenera en obediencia o sumisión. Por eso el verdadero dilema de nuestro tiempo no es elegir entre líderes fuertes o débiles, sino entre poder sometido a la ley o poder sin límites, entre ciudadanía o servidumbre, entre república o imperio personal. Cómodo creyó que Roma era eterna y que su voluntad bastaba. Trump cree algo similar respecto a Estados Unidos, que está llevando al imperio a su cúspide y refundando una nueva era de gloria. La realidad, sin embargo, es otra. Esa ilusión de grandeza aparece siempre cuando el poder imperial comienza a ser moldeado por desvaríos megalómanos,
cuando la ambición personal sustituye a la estrategia colectiva y la voluntad de un solo hombre se confunde con el destino de toda una nación. El espectáculo de poder y la megalomanía no crean imperios nuevos, solo muestran la fragilidad de los que ya existen y el peligro que representan las desviaciones profundas de personalidad. Si ha llegado hasta aquí y le interesan nuestros contenidos, regálenos un me gusta y suscríbase a nuestro canal. Muchas gracias